Una noticia muy perturbadora ha estado dándole la vuelta al mundo en las últimas semanas. La muerte de Mahsa Amini, una mujer kurda de 22 años, días después de haber sido detenida el 13 de septiembre por la policía moral en Irán por llevar mal puesto el velo. La versión oficial es que murió de un paro cardíaco estando todavía detenida, mientras que su familia afirma que la policía la molió a golpes. Así que este no es uno de esos casos turbios en los que no sabemos cuál versión creer. Solo el nombre de policía moral, que es como llaman a las patrullas de orientación encargadas de educar a las mujeres sobre el código de vestimenta, parece sacado de una novela de George Orwell. Irán es una república constitucional basada en una de las ramas del Islam, y si bien tiene la figura de un presidente, también tiene a un líder supremo, Ali Khamenei, quien es a la vez jefe de Estado y máxima autoridad religiosa. Allá los derechos civiles están en gran parte supeditados a la religión, y si bien las mujeres tienen un rol activo en la sociedad, todavía son ciudadanos de segunda. En público tienen que vestir con modestia, nada de vestimenta colorida, destapada o apretada. Y además tienen que llevar el hijab, que es el velo que les cubre la cabeza sin que salga a la vista ni un solo cabello. Si esto llega a pasar, aunque sea por error, corren el riesgo de que al salir del metro, saliendo de su trabajo o yendo a su universidad, las intercepte la policía de la moral, una cuerda de sociópatas autorizados para abofetearlas, golpearlas, llamarlas puta y llevárselas presas por incluso varios meses o condenarlas a recibir latigazos. Con este terror viven unos 40 millones de mujeres y niñas en Irán. Sin duda, algunas estarán de acuerdo con el uso del hijab, pero otras tantas no. Y no solo mujeres, sino hombres que también rechazan esta y otras tantas restricciones a las que son sometidos. Por ejemplo, en ese país existe la pena de muerte, y una particularmente cruel: la muerte por lapidación, para castigar, por ejemplo, a los que son encontrados culpables de adulterio. En el Código Penal se explica que para ejecutarlos, los hombres tienen que ser enterrados hasta la cintura y las mujeres hasta el pecho, y que las piedras utilizadas no deben ser tan grandes como para matar a la persona de una o dos pedradas, ni tan pequeñas que no puedan calificarse de piedras. En los últimos días en Irán ha habido protestas en las que la gente pide un cambio político considerable. A ver, no es la primera vez que esto ocurre, pero esta vez el tema de la falta de libertades está tomando mayor protagonismo. Las mujeres queman los velos y muchos están quemando estaciones de la policía y vehículos. La represión estatal ha sido brutal y el saldo de muertos, que en el momento en el que estoy grabando este video ronda las 40 personas, incluso menores de edad, va en aumento. Sabemos que noticias como estas son comunes en Medio Oriente, donde no se destacan precisamente por darle libertades a la gente. Pero la verdad es que hay gobiernos en todo el mundo que obligan a las personas en mayor o menor medida a vivir en forma indigna y en condiciones lamentables. Me llamó la atención saber de cuántos estamos hablando, y me topé con el informe del año pasado de Freedom House, en el que afirman que solo 2 de cada 10 personas viven en un país en el que se respetan sus libertades civiles y políticas. Sí, escuchaste bien, el 20% mundial. El resto vive en países parcialmente libres o directamente no libres. Esta vez quería empezar el video con te tengo una buena y una mala noticia, y esta obviamente era la mala noticia. El problema es que no encontré cuál era la buena. De hecho, hay otra mala, porque este es uno de esos pocos temas en los que es cierto que en el pasado se estaba mejor. A ver, no si te vas al estado del mundo antes de las guerras mundiales, no retrocedas tanto. Pero si vemos los últimos 16 años, ha ido en aumento la cantidad de países que están empeorando en términos de libertad y ha disminuido la cifra de los que están mejorando. Y este gran descenso de aquí, por cierto, se lo podemos agradecer a la pandemia, siendo Latinoamérica la región más peligrosa del mundo para los defensores de los derechos humanos. Gracias, COVID. Gracias por tanto. Y esta sería la tercera mala noticia. Dicen que las cosas malas vienen de 3 en 3, así que sin más preámbulos, pasemos a la lista de los países en los que la gente está más jodida en términos de libertades. ¡Ah, no! ¡Mentira! Hay una cuarta mala noticia, según el mismo informe, y es que ahora los países no libres forman más alianzas para apoyarse entre sí. Ok, ahora sí, prometo, la lista. Advertencia, en ella hay un país con un nombre confuso: República Popular Democrática de Corea, que en realidad es Corea del Norte. Vamos, así que no nos dejemos engañar por la neolengua. Siria. De todos los países del mundo, Siria es uno de los que obtuvo el peor puntaje de la clasificación de Freedom House,
1 sobre 100. Esta organización no gubernamental estadounidense, por cierto, saca la cuenta sumando las puntuaciones que asigna a las libertades civiles y a las políticas. Y en el caso de Siria, a las políticas les dieron -3. Por si te preguntabas cuán jodido se puede estar. En el caso de Siria hay una guerra civil desde hace 11 años y tiene además uno de los regímenes más represivos del mundo. Detenciones arbitrarias, desapariciones, torturas, ataques a la población civil, incluso con armas químicas, desplazados sin un adecuado acceso a los servicios básicos o recibir ayuda humanitaria, gente viviendo entre ruinas, niños soldados, ejecuciones. Esta es la situación para los que todavía viven allá. Y digo esto porque es el país con la mayor crisis de refugiados en el extranjero. Comunidades que también pasan por las peores necesidades dependiendo de dónde logren quedarse a vivir. Corea del Norte. La lista de las cosas que están prohibidas en Corea del Norte es larga y no faltan los artículos frívolos que publican frases como esta. Son muchas las prohibiciones por las que nos sería muy difícil adaptarnos al país norcoreano. Vamos a ver, señores periodistas, no es como que la gente en Corea del Norte tenga mucha opción. En fin, la nota sigue y dice que entre otras cosas está prohibido esquiar. A esto lo llamo yo periodismo de calidad. Cuando el presidente de tu país es capaz de ejecutar a su ministro de la Defensa con un cañón antiaéreo, creo que la última de tus preocupaciones debe ser esquiar. Si en este país un trabajador comete un crimen, el dueño de la fábrica puede ser castigado. Lo mismo si un niño comete un crimen, caen también sus padres. Este sistema de monitoreo mutuo genera una situación de todos contra todos, pues se concentran en sobrevivir y no ser encontrados culpables de lo que sea. El gobierno es totalitario, por lo que logra colarse en cada aspecto de la vida de sus ciudadanos. Ellos deciden desde dónde puedes vivir, si puedes manejar o no, qué puedes decir o no. Está prohibido el sarcasmo, con lo cual Kim ha perdido la oportunidad de que preguntas incómodas se asienten en su bello país. Tú te lo pierdes, Kim, tú te lo pierdes. El control del régimen llega a tal punto que decide cómo puedes lucir, pues solo unos pocos cortes de cabello son aceptados. Y de antemano te digo que son todos matapasiones. Un dato curioso es que el corte de Kim Jong-un no está en la lista de los que se pueden elegir. Pero no creo que esto sea un problema para los coreanos, que no lo habrían elegido de todas maneras. En Corea del Norte tienes que trabajar en lo mismo que tu familia, el voto es obligatorio y no puedes profesar ninguna religión. Los campos de trabajo y la pena de muerte son los castigos para una infinidad de delitos, como por ejemplo ver K-dramas. Porque eso sí, todos tienen que estar bien aislados y no saber qué ocurre en el extranjero no vaya a hacer que se den cuenta de lo bien que se está afuera. Así que todos los medios y el internet están sujetos a un estricto control. Me imagino que los resultados de búsqueda del Kwangmyong, que es como llaman al internet del régimen, deben ser más decepcionantes que los del buscador Bing de Microsoft. Por todo esto, Freedom House le dio un puntaje de 3 sobre 100. Arabia Saudita. Arabia Saudita es una monarquía absolutista y teocrática que se rige por la ley islámica. En este país es prácticamente imposible que las personas participen de la vida pública, pues no hay ni libertad de expresión, ni de asociación, ni de protesta. La aplicación de la pena de muerte ha ido en aumento desde el año pasado y a principios de este tuvieron una jornada con una ejecución masiva. 81 personas perdieron la vida por delitos relacionados con supuesto terrorismo. Otros delitos que merecen semejante castigo son abandonar la religión musulmana para convertirse a otra, ser homosexual, bisexual o transexual o introducir alcohol al país, pues su consumo está prohibido. Hay muchas restricciones, en particular para las mujeres, que tienen que hacerlo todo con la autorización de su guardián, normalmente su padre o su esposo. Necesitan su permiso para casarse, para ciertos estudios, algunos trabajos, vivir solas, para ciertos tratamientos médicos e incluso para salir de la cárcel o de centros de acogida. En estos últimos puedes caer por huir de casa, por ejemplo, tras sufrir maltrato, y solo pueden salir de ellos si su guardián las autoriza. Ojo, puede que sea el mismo maltratador el que tenga que darle el permiso. Absurdo. Eso sí, en los últimos años han ganado ciertos derechos como votar, manejar y viajar al extranjero solas. Esto forma parte de un plan de modernización, uno que avanza a paso de morrocoy. China.
Lo que pasa en China tiene que importarnos a todos, no solo por simple empatía, sino por su gran influencia en la economía y en la política mundial. Y por cierto, esto vale también para Rusia, que también la incluía en esta lista. Con China, muchas naciones libres de Occidente, aún sabiendo cómo en ese país se violan los derechos humanos, deciden de todas maneras hacerse la vista gorda y en vez de imponer sanciones o restricciones comerciales, hacen abiertamente negocios para tener acceso al mercado chino, que es el 16% de la economía mundial. Porque en materia de negocios, ojos que no ven, corazón que no siente. Por un lado, se tiene cada vez más información sobre los campos de concentración, que ellos llaman de reeducación, en los que son recluidos miembros de ciertas minorías, supuestamente para integrarlos y combatir el terrorismo. Bueno, integrarlos es una forma demasiado amable para describirlo, pues el mismo gobierno chino ha dicho que se propone romper sus raíces, romper su linaje, romper sus conexiones, romper sus orígenes. Vamos. A ver, cuando un gobierno no se molesta siquiera en maquillar sus declaraciones y utiliza la palabra romper tantas veces, asústate. El número de presos se desconoce, pero se estima que supera el 1.000.000 de personas. Algunos incluso hablan de un número más alto, por lo que varios países han acusado a China de genocidio. Por otro, China sigue siendo uno de los principales verdugos del mundo. Si bien las cifras oficiales de ejecuciones no se conocen, se saben que 46 delitos son castigados con la pena de muerte, muchos de ellos actos no violentos que no se ajustan a los más graves delitos establecidos en el derecho y las normas internacionales según Amnistía Internacional. La censura es muy fuerte y permea todos los medios de comunicación y entretenimiento, lo cual no significa que no tengan acceso absolutamente a nada. Por ejemplo, pueden utilizar Weibo, que es una mezcla de portal web con buscador y redes sociales autorizado, o el buscador Baidu, ya que ni Google ni las principales redes sociales están permitidas. Y luego está el control social ejercido a través del crédito social, un sistema por puntos en los que el comportamiento de un ciudadano es evaluado con lupa. Por cierto, si quieres saber más sobre esto, puedes ver este video que hicimos aquí. Existe la categoría de los ciudadanos poco fiables, que son, por ejemplo, personas con deudas, que han difundido informaciones falsas o acusaciones tan caprichosas como la de no haber ofrecido disculpas sinceras, sea lo que sea que eso signifique. Si quedan en ese estatus, se les puede restringir, por ejemplo, viajar en trenes de alta velocidad. Se estima que actualmente 6 millones de chinos se encuentran en esta situación. O en avión, y estos son muchos más, unos 27 millones. Pueden restringirles la entrada a lugares de ocio, se les imponen conexiones a internet más lentas e incluso se les niega acceder a ciertos trabajos. La intromisión a la privacidad es tal que hasta se ha conocido que se dan obtenciones forzosas de muestras de ADN. Otra forma de control muy conocida es la que tienen sobre su demografía. Primero fue la política del hijo único, que estuvo activa desde 1979 hasta 2015 y trajo como consecuencia una drástica reducción en el crecimiento demográfico. En especial, mermó la cantidad de mujeres, pues al poder tener un solo hijo, mucha gente abandonó a sus niñas, aún bebés, en orfanatos o incluso en la calle. Por ello, para cuando se levantó esta restricción, había 30 millones más de hombres que de mujeres. Luego se permitió que la gente tuviera 2 hijos y ahora se pueden tener hasta 3. Pues vieron que la cagaron, porque en unas cuantas décadas tendrán una población en su mayoría vieja y además masculina. Por la situación que en China se vive, este país solo obtuvo 9 puntos de Freedom House. Rusia. En Rusia, a las faltas de libertades y violaciones de derechos de sus ciudadanos de los últimos años se sumó la situación vivida por la pandemia. Y además, al haber iniciado la guerra en Ucrania, empeoraron significativamente las condiciones de su gente. Y bueno, la de los ucranianos mucho más, pero esos como que le importan aún menos al Kremlin. En Rusia el poder está concentrado en el presidente Vladimir Putin. Los medios tienen censura y más ahora, el poder judicial está subordinado, las elecciones son manipulables y la disidencia es regularmente suprimida. Ha habido detenciones masivas en protestas, desapariciones forzadas de personas que critican al gobierno y también torturas a los detenidos. No hay libertad de reunión, asociación ni expresión. Y la pena de muerte es admitida como una sanción legal, aunque no se aplica desde hace años como tal, porque, claro, luego hacen ejecuciones extrajudiciales de todas maneras. Por todo esto, Freedom House le ha otorgado un puntaje de 19, que oye, es un poco más alto que los otros países de esta lista, pero no olvidemos que es una evaluación sobre 100.
El control sobre la vida de sus ciudadanos es fuerte. Tienen prohibiciones tan absurdas como la de no decir o publicar groserías y no mencionar frente a menores de edad que existen otras orientaciones sexuales. No se vayan a pervertir porque, ¿sabes? Dice la leyenda que si repites la palabra homosexual en ruso 3 veces, conviertes a los niños en Elton John. Pero hey, que no todo está prohibido en Rusia, pues está permitido pegarle a tu mujer e hijos siempre que no los mates o los envíes al hospital. Ah, y último, pero no menos importante, están prohibidos los memes de personajes públicos, excepto probablemente este, que debe hacer sentir a Putin muy sexy. Y para cerrar este video con un poquito más de optimismo, quédate para ver esta lista que hicimos de países de Latinoamérica que tienen posibilidades de ser potencia mundial. Hasta la próxima.